Antes de Julio César convertirse en emperador, fue una amenaza no para sus enemigos, sino para sus aliados, para los dioses, para el propio tiempo. Roma, esa fiera orgullosa, intentaba devorar a cualquiera que osara crecer demasiado, y Julio crecía con cada silencio, con cada batalla ganada, con cada palabra pronunciada en el Senado, como quien declara en voz alta su propia eternidad. No nació en el trono, nació en el caos, entre puñales invisibles y promesas hechas con la boca llena de vino. Fue llamado visionario, traidor, genio, dictador, salvador, pero nunca pequeño, porque quien nace con el nombre de César no aprende a inclinar la cabeza, aprende a levantar imperios. Y esta es la historia de cómo un solo hombre hizo que Roma se arrodillara ante él y de cómo, incluso arrodillada, aún encontró una forma de intentar matarlo. Antes de ser emperador, Julio César fue simplemente un muchacho con el peso de un nombre sobre sus hombros. Nació en el seno de la gens Julia, una de las familias patricias más antiguas de Roma, un linaje cargado de leyendas. Decían que descendían de la propia diosa Venus, madre de Eneas, el héroe de Troya. Pero como toda leyenda, existía una distancia entre el mito y la realidad. La familia de César era noble por sangre, pero pobre en monedas. Tenía prestigio, pero carecía de riquezas. En Roma, el honor sin poder era como un león sin garras, un espectáculo, nunca una amenaza. Cayo Julio César nació el día 12 de julio del año 100 antes de la era cristiana, en un mundo fracturado entre los antiguos valores republicanos y el apetito insaciable por dominio y riqueza. Roma estaba hinchada, extendida más allá de lo que podía gobernar con justicia. Había más esclavos que ciudadanos, más guerras que pactos, más ambición que ley. César lo observó todo con ojos de aprendiz, un joven de toga corta que veía a los hombres más poderosos de la ciudad intercambiar lealtades como si cambiara monedas. Nada era fijo, nada era sagrado, solo el juego. Y César estaba aprendiendo a jugarlo. Su padre, Cayo Julio César el Viejo, era un político de posición modesta, respetado pero sin brillo. Murió cuando Julio tenía solo 16 años, dejando al joven en un momento crítico. Era la edad de elegir caminos, y sin padre, sin herencia, sin protección, cada decisión era una hoja afilada. En vez de retroceder, César se acercó al abismo. Su primer movimiento fue audaz. Rechazó la orden del dictador Sila de anular su matrimonio con Cornelia, hija de Cinna, enemigo político del régimen. Sila interpretó esto como un desafío y ordenó la muerte de César, pero aliados intercedieron y el joven fue perdonado. La mayoría de los hombres habría huido de Roma. Él no. Entendió a un joven que desafiar el poder era arriesgado, pero que obedecerlo sin cuestionar era la verdadera muerte. Tras este episodio, César partió al exilio forzoso y sirvió como oficial en el ejército, combatiendo en Asia Menor y ganando reconocimiento por su valentía. Fue condecorado durante la toma de Mitilene y en la captura del rey Nicomedes de Bitinia. Allí, lejos del Senado, comprendió algo fundamental. Los ejércitos escuchaban más al acero que a los decretos. Roma era una ciudad de palabras, pero el imperio se construiría con espadas. Cuando regresó a Roma, ya no era el mismo. El muchacho había quedado en la infancia. El hombre regresaba con hambre. Pero antes de buscar poder, buscó el escenario. Estudió oratoria con los mejores maestros de su tiempo, incluyendo a Apolonio Moleón en Rodas. Aprendió a mover multitudes con palabras, a encender corazones con discursos. Aprendió que la voz podía ser una catapulta y que Roma, tan teatral como brutal, respondía más al tono del habla que al contenido de sus palabras. Fue en este punto cuando César comenzó a forjar su máscara, no para ocultar su rostro, sino para crear uno nuevo. Roma estaba en transición, del ideal a la ambición, de la república a la ilusión.
Y César, con apenas más de 20 años, ya percibía algo que muchos veteranos aún no veían. El pueblo ya no quería políticos, quería mitos, hombres que parecieran dioses, que hablaran como reyes y ofrecieran algo más grande que promesas: destino. Así comenzó a moldear su imagen pública, no solo como hombre, sino como fenómeno. En el foro era elocuente en los juicios, teatral en las ceremonias, impecable. Pero entre bastidores, frío, calculador y silencioso. Fue nombrado Pontífice Máximo, un cargo religioso de gran prestigio, gracias a su habilidad para formar alianzas. Era demasiado joven para el puesto, y justamente por eso lo obtuvo. Ofrecía algo nuevo, algo peligroso a los ojos de los conservadores. César era inquieto, demasiado popular, excesivamente ambicioso. Pero aún lo subestimaban. Lo veían solo como un joven de toga elegante y palabras afiladas, sin entender que mientras ellos gobernaban el presente, él ya negociaba con el futuro, y el futuro cobraría un alto precio. Durante un breve periodo, César fue capturado por piratas en el mar Egeo, y aunque prisionero, actuó como emperador. Rió, negoció, escribió, les dijo a sus captores que cuando fuera liberado regresaría para crucificarlos. Ellos se rieron. Él fue liberado, regresó y los crucificó uno por uno. No por venganza, sino por coherencia, porque el nombre César ya no era solo sangre, era una moneda, una amenaza, una promesa. En política, empezó a formar alianzas estratégicas. Buscó apoyo popular mediante reformas sociales y leyes a favor de la plebe, pero sin abandonar nunca los intereses de los poderosos. Aprendió a hablar dos lenguajes a la vez: el de los pobres pidiendo pan y el de los ricos ofreciendo poder. Fue este equilibrio lo que lo convirtió en una figura peligrosa. Hombres como Pompeyo y Craso, ya veteranos e influyentes, comenzaron a verlo como una pieza útil en el tablero. César veía lo contrario. En ellos veía los escalones necesarios para ascender sin parecer que lo hacía. Juntos formaron el primer triunvirato, una alianza informal que controlaría Roma desde las sombras. 3 nombres, 3 ambiciones, un juego que nadie más podía jugar. Pero mientras Pompeyo deseaba estabilidad y Craso anhelaba riqueza, César quería todo. Fue enviado a gobernar la Galia como procónsul. Allí, en los bosques fríos, en los ríos llenos de lodo y sangre, encontró lo que le faltaba a su leyenda: gloria militar. Y cuando escribió sobre sus campañas en tercera persona, como si ya fuera una figura mítica, no solo narraba, esculpía su propia eternidad. La Galia está conquistada, decía, como si los dioses solo estuvieran observando. Entonces Roma comenzó a sentirlo. El nombre César estaba en las bocas, en las plazas, en las monedas, en las canciones. Ya no era solo un senador, era el viento que arrastraba a la República hacia el abismo. Y aún así, esto era solo el comienzo. La infancia había quedado atrás. El muchacho con un nombre pesado ahora lo llevaba con naturalidad, y la ciudad que antes intentó ignorarlo, ahora intentaba controlarlo. Pero había un problema. Julio César no fue hecho para obedecer. En Roma, nadie ascendía sin pagar un precio. Pero César hacía que pareciera fácil. Mientras otros políticos negociaban cargos, él fabricaba significado. Mientras los senadores acumulaban promesas vacías, él entregaba espectáculo. Su nombre ya no era solo conocido, era esperado. Donde César aparecía, las miradas lo seguían, el pueblo lo aclamaba, los enemigos se callaban o conspiraban en las sombras, y él lo sabía. Contaba con ello. El primer triunvirato lo sostenía ahora. Tenía a Craso, el banquero de las guerras, con el cofre abierto para sus campañas, y a Pompeyo, el héroe militar que aún soñaba con control, pero ya veía su sombra acortarse ante la luz creciente de César. Con este apoyo, aseguró el gobierno de la Galia, y allí, lejos de las intrigas romanas, comenzó su verdadera ascensión. La Galia
Era una tierra indómita, fría, tribal, caótica. Muchos generales lo habían intentado, muchos habían fracasado. Pero César no fue a negociar, fue a marcar su leyenda con hierro y fuego. Sus campañas fueron brutales, pero también meticulosas. Destruía aldeas, cercaba ciudades enteras, enfrentaba ejércitos mucho mayores que el suyo y vencía. No por suerte, sino por audacia, táctica y psicología pura. César entendía al enemigo, estudiaba sus rituales, sus miedos, sus palabras. Sabía cuándo retroceder, cuándo fingir debilidad y sobre todo sabía escribir sus informes de guerra. Los comentarios sobre la guerra de la Galia eran más que relatos militares. Eran crónicas épicas escritas en tercera persona, como si la historia ya supiera quién estaba ganando, como si él fuera un instrumento del destino. César derrotó a los belgas, César avanzó sobre los helvecios, César perdonó a los vencidos, pero dejó ruinas para quienes resistieron, y Roma leía, Roma aclamaba. Mientras el Senado se enredaba en disputas, el pueblo miraba a la frontera y veía a un hombre transformar bárbaros en provincias. Y ese hombre se llamaba César. Durante esos años acumuló poder, fama y lo más peligroso de todo, lealtad militar directa. Sus soldados lo adoraban, no por temor, sino por respeto visceral. Él marchaba con ellos, comía con ellos, luchaba a su lado, compartía el frío, el hambre, el lodo, y cuando vencía, celebraba con todos. El soldado veía en César algo raro, un líder que sangraba junto a ellos, y en Roma esto preocupaba. El Senado comenzó a murmurar. Pompeyo, ahora arraigado en el poder romano, empezó a temer al hombre que un día llamó aliado. La amistad se volvió tensión, la alianza, amenaza, pero César no regresaba. Permanecía en la Galia conquistando provincias, sometiendo tribus, acumulando victorias y tiempo, porque sabía que cada día lejos de Roma era otro día en que su nombre crecía sin oposición directa. Pero nadie gobierna para siempre a distancia. Pronto tendría que volver, y Roma tendría que decidir, recibido como general o enfrentado como enemigo. El regreso de César no era solo esperado, era temido. El Senado sabía que el hombre que había salido como procónsul volvería como algo más. Nadie acumulaba tantas victorias, tantos soldados leales, tanto carisma, y aceptaba volver a ser solo uno más entre nobles aburridos en sandalias. Se sentía la tensión en el aire. Los comerciantes murmuraban, los poetas escribían metáforas ocultas entre versos, los senadores conspiraban. Pompeyo, ya separado de Craso y ahora viudo de la hija de César, quien había muerto en el parto, se convirtió en el centro de la resistencia silenciosa. El amor político se transformó en rivalidad abierta. El Senado ofreció poder a Pompeyo, y Pompeyo lo aceptó. El mensaje era claro. Roma solo necesitaba un salvador, y César no era bienvenido. Entonces el Senado cometió un error. Ordenó que César desmovilizara su ejército antes de regresar a la ciudad. César se negó, porque ese ejército era su voz, su corona, la muralla entre él y la traición. Y así llegó el momento decisivo. Estaba en las orillas del río Rubicón, la frontera sagrada de la República. Ningún general podía cruzarlo armado. Era una ley clara. Cruzar con tropas era declarar guerra a Roma. César miró el río, luego a sus hombres, luego al futuro, y pronunció la frase que traspasaría siglos. Alea iacta est, la suerte está lanzada. Y entonces cruzó. A partir de ese paso, nada volvió a ser igual. Roma entró en pánico. Muchos senadores huyeron. Pompeyo, incapaz de reaccionar rápidamente, retrocedió. César entró en Roma sin resistencia, como si el propio destino hubiera abierto las puertas. Pero no destruyó, perdonó, dio amnistía, mantuvo cargos, no persiguió como muchos esperaban. Pero el gesto era pura estrategia. César sabía que el pueblo respeta la fuerza, pero sigue la generosidad calculada. La guerra civil, sin embargo,
Era inevitable. Pompeyo huyó al oriente y reorganizó su ejército. César, sin dudar, fue tras él. Las batallas que siguieron fueron feroces. Farsalia, Tapso, Munda. César venció en todas. No por suerte, sino porque mientras Pompeyo intentaba proteger lo que tenía, César arriesgaba para construir lo que aún no existía. Y finalmente, Pompeyo fue derrotado, traicionado, asesinado en Egipto, su cabeza enviada como regalo a César. Pero César no sonrió, lloró, porque allí caía el último hombre que podía enfrentarlo con dignidad. Y lo que quedaba era silencio. Ya no tenía rivales, solo el imperio y el tiempo. Y César decidió que el tiempo también debía servirle. El lodo de la Galia se adhería a las sandalias como si intentara detener el avance de los dioses. Pero Julio César no se detenía. Marchaba con sus hombres por bosques densos, campos helados, ríos traicioneros, como guiado por algo mayor que la ambición. Cada legión que cruzaba esas tierras hostiles se volvía una extensión de su voluntad. Los galos, con sus cabellos largos y ojos feroces, eran guerreros temidos, incluso entre los romanos. Tribus orgullosas, feroces, divididas. César no veía solo enemigos, veía una oportunidad. Sabía que para conquistar la Galia, primero debía conquistar las brechas entre sus clanes. Y eso fue exactamente lo que hizo. No inició la guerra como conquistador, sino como protector. Defendió a los aliados romanos en conflictos locales, envió emisarios, hizo acuerdos con una mano y preparó ataques con la otra. Era política y guerra en sincronía, y en poco tiempo toda la Galia ardió en conflicto. Los primeros combates fueron brutales: lluvia, frío, emboscadas. Los legionarios, poco acostumbrados a los pantanos y bosques oscuros del norte, sufrían, pero César los lideraba de cerca. Estaba en primera línea, espada desenvainada, voz firme. Incluso en tormentas, cuando los soldados dudaban, era él quien marchaba primero, y donde él pasaba, los demás lo seguían. No luchan por Roma, decía, luchan por gloria eterna. Y ellos creían. César sabía que las batallas ganadas también eran historias contadas. Cada escaramuza era registrada con detalle en sus relatos, los comentarios sobre la guerra de la Galia. Pero esas páginas eran más que crónicas, eran espejos cuidadosamente pulidos de su propia imagen. No solo ganaba la guerra, escribía la victoria. En la región de los Helvecios, César enfrentó una marcha de cientos de miles de bárbaros. Podría haberlos dejado pasar, pero eligió enfrentarlos. Enfrentó al enemigo con inteligencia, táctica, bloqueó rutas, cortó suministros, forzó combates en campos abiertos, donde las formaciones romanas tenían ventaja, y venció con disciplina, con sangre, con pura estrategia. Las victorias llegaron una tras otra. En cada batalla, César ganaba algo más valioso que oro: lealtad. Sus hombres lo admiraban como un dios entre mortales. Sufrían hambre con él, cavaban trincheras con él, enterraban compañeros hombro a hombro. Y con cada victoria, el nombre de César crecía no solo en las provincias, sino en Roma. El Senado comenzó a temer. Había algo divino y peligroso en aquel general. Mientras otros cónsules competían por votos con promesas vacías, César escribía conquistas con espada y tinta. Su ejército se convirtió en una república particular, con leyes propias, obediencia a César, recompensas en tierra y gloria para los soldados. Eso bastaba. Pero no todo era avance. La resistencia se intensificó. Vercingetorix, joven líder arverno, unió tribus rivales contra el invasor romano. Por primera vez, César enfrentaba a un enemigo a su altura. No solo un guerrero fuerte, sino un estratega, un símbolo para los galos. Incendiaba villas, cortaba suministros, convocaba a la resistencia total. César sintió el cerco cerrarse. Tuvo que retroceder, reorganizarse, pero jamás desistió.
Fue en la ciudad fortificada de Alesia donde todo se decidió. Los galos se refugiaron en los altos muros, rodeados por miles de soldados. César hizo algo impensable. En vez de atacar, construyó dos murallas, una hacia adentro, otra hacia afuera. La ciudad no podría escapar, y los refuerzos que vinieran no podrían entrar. Durante semanas, el hambre devoró a los de dentro. La tensión desgarró el cielo como trueno. Cuando los ejércitos galos finalmente llegaron, César estaba listo. Defendió la línea externa con furia y frialdad. Soportó ataques de todos los lados, gritos, flechas, desesperación. Pero la línea no cedió, y Alesia cayó. Vercingetorix, derrotado, entregó su espada a César. La imagen, grabada en piedra, resonó por siglos. No marcaba solo el fin de la resistencia gala, sino el nacimiento de un imperio personal. Allí, entre las ruinas humeantes, Julio César ya no era solo general. Era algo más, algo que Roma temía y ya no podía contener. La caída de Alesia no fue solo una victoria, fue la firma invisible de Julio César en el alma de la Galia. A partir de entonces, las tribus doblaron las rodillas, unas por miedo, otras por cansancio, pocas por respeto. Roma extendía su sombra hasta el Atlántico, pero el verdadero imperio, en ese momento, no estaba bajo la toga del Senado, sino bajo el manto rojo de un solo hombre, Julio César. Regresó a los campamentos como un héroe, pero ya era algo más. Sus soldados lo llamaban Imperator. Los relatos sobre él se extendían como fuego en papiro, invencible, protegido por los dioses, elegido por el destino. Y César alimentaba esas creencias con gestos precisos, discursos contenidos y una mirada que parecía ver más allá. Pero la Roma que había dejado para conquistar la Galia ya no era la misma. El Senado, débil y dividido, observaba con temor el crecimiento de un hombre ahora más popular que cualquier político vivo. Muchos senadores, sobre todo Catón, Casio y Pompeyo, veían en César un peligro para la República. Un general con legiones leales, que hablaba directamente al pueblo, que se había vuelto más grande que los cargos que ocupaba. Los mensajeros iban y venían. El Senado exigía que César devolviera su mando militar y regresara como ciudadano común. Pero él sabía que si lo hacía, sería procesado, silenciado, quizás asesinado. Sus enemigos no querían justicia, querían venganza disfrazada de ley. Entonces César jugó la carta que Roma no esperaba. Si no puedo regresar con honor, regresaré con espada. El Rubicón era un río pequeño, casi insignificante geográficamente, pero para la República era una frontera sagrada. Ningún general podía cruzarlo con tropas sin declarar guerra a Roma. En una noche fría, César se detuvo frente a ese curso de agua, montado, rodeado por sus hombres más cercanos. Nadie hablaba, desmontó. El agua corría oscura y lenta. Entonces pronunció las palabras que cambiarían la historia. Alea y acta est, la suerte está lanzada. Y cruzó. Con ese paso, el general se convirtió en enemigo de la República, pero también, en el corazón del pueblo, se volvió la esperanza de una Roma nueva, más justa, más fuerte, más directa. Miles se unieron a él. Ciudades abrieron sus puertas. Los soldados de Pompeyo dudaron. Algunos desertaron, otros fingieron no ver. Pompeyo, hasta entonces el hombre más poderoso de la ciudad, retrocedió. No por cobardía, sino por cálculo. Sabía que César no luchaba solo con armas, sino con el imaginario, con el carisma, con la inevitabilidad de su nombre. Partió al oriente buscando refuerzos. Roma, abandonada por sus líderes, fue tomada sin batalla. César no entró como tirano, entró como salvador. Ordenó que ningún enemigo fuera castigado sin juicio. Perdonó a antiguos adversarios, reabrió el Senado, habló directamente al pueblo, ofreciendo pan y promesas. Sabía que la guerra aún vendría, y que Roma era solo el centro de algo mucho mayor. En medio del caos, mostró contención, pero sus ojos estaban fijos en el futuro.
El oriente esperaba, Pompeyo lo esperaba, y César, ahora señor de Roma, sabía que el juego aún no había terminado. Mientras los dioses antiguos observaban desde las colinas del Capitolio, un nuevo poder surgía, nacido en el lodo de la Galia, forjado en el silencio de los campos de batalla, consagrado con la travesía de un río que no debía cruzarse. El Mediterráneo brillaba bajo el sol como una hoja extendida entre continentes. Por él navegaban reyes, generales, mercaderes, y ahora también el hombre más temido de Roma. Julio César partió en persecución. No estaba satisfecho con la victoria política. Quería completitud, y para eso debía derrotar a Pompeyo, el último rival digno de su nombre. Pompeyo no era cualquiera. Había sido su aliado, suegro por conveniencia, rival por destino. Ahora, refugiado en Egipto, buscaba apoyo entre palacios y sultanes. Pero los vientos habían cambiado. Incluso lejos, César era una presencia constante. Su avance no era solo militar, era psicológico. Donde llegaba, las ciudades se rendían antes del asedio. Los soldados, antes enemigos, se convertían en aliados. Cuando César desembarcó en Alejandría, esperaba encontrar a un adversario. Encontró silencio. Pompeyo estaba muerto, asesinado en la playa por orden de cortesanos egipcios que creían complacer al nuevo señor del mundo. Le presentaron su cabeza como regalo, pero César, al verla, no sonrió. Miró los restos de su rival con ojos que nadie supo descifrar. Lloró en silencio. Ordenó que fuera enterrado con honores. «Fue mi enemigo», dijo, «pero también un gran hombre de Roma». Los que presenciaron la escena comprendieron algo raro. Incluso en la muerte, para César, todo era estratégico. Con Pompeyo eliminado, el mundo parecía a sus pies, pero Egipto era un laberinto de poder, y allí César encontró una figura tan hipnotizante como peligrosa: Cleopatra. La reina depuesta luchaba por recuperar el trono contra su hermano Ptolomeo XIII. César, cautivado por su carisma, inteligencia y visión, decidió apoyar su causa. La relación entre ambos trascendió la política. Unidos por intereses, deseos y ambiciones, se convirtieron en aliados y amantes. Fue dentro del Palacio de Alejandría que el aura de César comenzó a transformarse. Ya no era solo un general, era un rey entre reyes. Caminaba entre columnas doradas, discutía con filósofos, dormía en sábanas de lino egipcio. Las legiones no guardaban solo a un comandante, sino a una figura que empezaba a parecer divina. Aún así, la guerra no había terminado. Rebeliones se extendían como brasas por Asia Menor, África, Hispania. César viajaba con la rapidez de un trueno. En Cela, derrotó a Farnaces II con tal velocidad que el mensaje enviado a Roma se volvió inmortal. Veni, vidi, vici, vine, vi, vencí. Era más que una frase, era un aviso. César no solo vencía, definía la victoria. De regreso a Roma, finalmente asumió poderes sin precedentes. Fue nombrado dictador vitalicio, un título que mató a la República con un toque de formalidad. Los templos comenzaron a erigir estatuas en su honor. Los senadores se inclinaban más de lo debido. El pueblo lo ovacionaba como un nuevo Rómulo, y él lo permitía. César reformaba leyes, ampliaba ciudadanías, reorganizaba el calendario que pasó a llevar su nombre, Julio. Cada decreto moldeaba a Roma a su imagen. La ciudad dejaba de ser un mosaico de voces y se convertía en un espejo de una sola ambición. Pero en las sombras del Senado algo inquietaba. Hombres que habían luchado por Roma, que creían en la libertad, comenzaban a temer lo que veían. La República no moría en batalla, moría lentamente, asfixiada por aplausos y coronas de laurel. Y entre los que murmuraban surgieron nombres que el futuro no olvidaría: Bruto, Casio, Décimo. Pero César, en el cenit de su poder, no veía enemigos. Veía solo historia siendo escrita con su firma. Roma nunca había sido tan próspera. Las monedas acuñadas llevaban el rostro de César.
Las leyes hablaban en su nombre. Los juegos, las celebraciones, los monumentos, todo giraba en torno a su figura. Ya no necesitaba conquistar tierras, conquistaba el tiempo. Organizó el calendario, controló los tribunales, reformó la deuda pública. Donde antes había desorden, ahora había orden. Donde había tradición, él creaba lo nuevo. El pueblo lo adoraba. En el foro, multitudes se amontonaban para verlo pasar. Lo llamaban padre de la patria, salvador, maestro de la guerra. Algunos ya lo llamaban Dios, no como metáfora, sino como divinidad viva. Y César, en vez de rechazarlo, sonreía con ligereza, como quien sabe que la historia lo espera. Los senadores, sin embargo, comenzaban a sentirse espectadores de un imperio que ya no era suyo. En reuniones privadas, susurraban que la república estaba muriendo, asfixiada bajo el peso de una sola voz. César ya no gobernaba como primus inter pares, sino como único. Entraba al Senado rodeado de guardias. Tenía poder para vetar decisiones, aprobar reformas solo. Ya no pedía, determinaba. Entonces llegaron las señales. Durante una ceremonia, Marco Antonio intentó colocar una corona sobre su cabeza. César la rechazó 2 veces, con teatralidad, pero el gesto encendió alarmas. Corona, rey. Aunque la rechazara, la imagen quedó. Y en el corazón de los antiguos defensores de la República, la idea de un tirano se volvió más concreta. «Ya no es ciudadano», murmuró un senador. «Es estatua de sí mismo». El Senado intentaba mantener las apariencias. Aún votaba, aún discutía. Pero todos sabían que el centro del mundo era un solo hombre. Y César, rodeado de adulaciones y promesas, comenzó a confiar demasiado en su propia invulnerabilidad. Bruto, su sobrino y amigo, dudaba. Sabía de su gratitud, de su deuda, pero también sentía el peso de la República deslizándose entre sus dedos. Casio, más impaciente, veía en César un tirano ya coronado. Ellos no querían solo impedir a un rey, querían salvar el alma de Roma. Comenzaron encuentros secretos en salones oscuros, patios vacíos, sótanos de templos antiguos. La conspiración crecía como un susurro que atravesaba los corredores del poder. Hombres que antes se inclinaban ahora afilaban puñales. Mientras tanto, César soñaba con nuevos logros. Planeaba partir al oriente, quería conquistar Partia, donde Craso había caído. Soñaba con gloria más allá de las fronteras romanas. Quería llevar el nombre de Roma hasta el fin del mundo y ser recordado como el mayor de todos, pero Roma ardía en silencio tras él. En ese momento había alcanzado todo: victorias, reformas, poder absoluto. Pero algo se escapaba, algo invisible, una grieta que crecía en silencio en la espalda de quien creía ser eterno. Y hasta los dioses, al parecer, se detuvieron a observar lo que vendría. Porque no hay poder tan absoluto que no genere miedo, ni gloria tan grande que no despierte la hoja de quienes se sienten borrados. César, sin saberlo, caminaba hacia el único territorio que nunca conquistó, el corazón de los hombres que lo llamaban amigo. El aire en Roma había cambiado, no era visible ni nombrado, pero se sentía una inquietud sutil que invadía los callejones, los corredores del Senado, incluso los salones silenciosos donde César despachaba. Como si la ciudad supiera antes que él que algo se acercaba, algo inevitable. Julio César, señor de todo, parecía no notarlo. O tal vez lo sabía y simplemente no creía que pudiera ser tocado. Después de todo, ¿quién osaría? Él había cruzado el Rubicón, derrotado a Pompeyo, perdonado enemigos, creado leyes, reformado calendarios, reescrito la República con su presencia. Era intocable, pero los hombres que lo rodeaban no pensaban igual. Casio, inquieto, veía en el silencio de César la arrogancia de los déspotas. Bruto, dividido, era el espejo agrietado de la República, devoto del ideal, ligado al dictador por afecto y gratitud. Otros conspiradores,
Décimo, Casca, Trebonio se reunían en secreto, no por gloria, sino por miedo. Miedo de que la República, una vez destruida, jamás pudiera renacer. Roma era una ciudad de fachadas y tras las columnas del Senado se tramaba la caída de un dios. Bruto dudaba. Caminaba de noche, solo, preguntándose dónde terminaba el amigo y comenzaba el tirano. Sabía que César confiaba en él, que lo trataba como hijo, pero también sabía que la historia no perdonaba a quienes callaban ante la tiranía. Si acepta una corona mañana, decía Casio, mañana mismo nos llamarás súbditos. Bruto no respondía, pero sus manos ya sudaban como las de un hombre que había decidido. Mientras tanto, César soñaba con Partia. Sería su próxima campaña, la última que deseaba. Quería conquistar el territorio donde Craso había fracasado, marchar hasta el fin del mundo conocido. Era el paso final antes de la eternidad. Ya se veía entre los inmortales, ya hablaba como si sus hazañas fueran hitos indestructibles de la historia. Prefiero ser el primero en un pueblo pequeño, decía, que el segundo en Roma. Y en el fondo, él sabía, ya no había segundo en Roma, solo él y los que fingían no verlo. La mañana del 15 de marzo, el cielo estaba despejado. César despertó inquieto. Calpurnia, su esposa, había tenido un sueño, un presagio, un llanto entre estatuas, un puñal entre palabras. Suplicó que no saliera de casa ese día, y por un momento, él dudó, casi se quedó. Pero Décimo, uno de los conspiradores, llegó con voz tranquila y máscara firme. El Senado te espera, César. Hoy votarán honores que solo tú mereces. César sonrió, se vistió, tomó el camino al Senado. Los dioses se quedaron en silencio. El Senado se reunía en el Teatro de Pompeyo, ya que la curia tradicional estaba en reparaciones. Un lugar irónico. Fue allí, en el teatro erigido por su antiguo rival, que César encontró su fin. Entró entre aplausos contenidos. Algunos se inclinaban, otros solo observaban. Ojos fríos, como puñales ocultos, lo seguían. Caminaba entre columnas con la seguridad de quien se cree inmortal. Toga blanca ligeramente bordada en púrpura, rostro sereno, cabeza descubierta, sin corona. César caminaba como quien ya esculpía su propia estatua. Los conspiradores estaban listos. Había un plan simple y brutal. Lo rodearían bajo el pretexto de pedir favores. Uno a uno se acercarían, y entonces, en un instante, asestarían los golpes. Serían rápidos, irreversibles. Casio dio la señal. Bruto desvió la mirada. Casca se acercó con manos temblorosas. César, lee este ruego, dijo, entregándole un papel. César lo tomó sin prisa, y en ese instante, Casca atacó. La hoja rasgó su hombro. Un corte, solo uno, pero suficiente. César se volvió sorprendido sin entender. Otro puñal vino, y otro, y otro. Los golpes se multiplicaban como ecos. Intentó reaccionar, intentó hablar, pero las palabras se perdieron en la sangre. Cayó de rodillas. Miró alrededor, y entonces vio a Bruto. No hubo grito, no hubo súplica, solo un susurro cargado de un dolor mayor que todas las heridas. También tú, Bruto. El último puñal fue el más profundo, no por el corte, sino por su origen. Julio César cayó a los pies de la estatua de Pompeyo, bañado en sangre, envuelto en silencio. Los senadores quedaron inmóviles por un instante. Había algo terrible en la escena. No era la muerte de un hombre. Era el fin de un mundo. Lentamente salieron del recinto, aún con los puñales en mano. Roma se sumergió en shock. Algunos celebraron, otros lloraron. Muchos simplemente no supieron cómo reaccionar. Un tirano había sido asesinado, pero también el hombre que había traído paz, alimento, gloria. El vacío que dejó César era mayor de lo que los conspiradores podían imaginar. Marco Antonio, leal aliado, supo de la muerte y corrió al Senado. Encontró el cuerpo aún tendido, ya envuelto en mantos. No habló, no lloró, solo miró al vacío.
y allí nació otra llama, una que incendiaría el futuro. Días después, en el funeral, Marco Antonio habló ante el pueblo. Mostró la túnica rasgada, nombró a los traidores y convirtió la muerte de César en chispa de guerra. «Ustedes lo mataron», gritó, «pero también mataron la esperanza». La multitud estalló. El luto se convirtió en revuelta. El cuerpo de César fue quemado apresuradamente, improvisadamente en el foro, cenizas al viento, gritos a las estatuas, y en los ojos del pueblo el recuerdo del hombre que fue más que general, más que cónsul, un símbolo. La república no regresaría. Lo que los conspiradores intentaron salvar moriría con ellos, y César, incluso muerto, seguiría marchando. El cuerpo aún se enfriaba cuando Roma comenzó a incendiarse sin furia. La muerte de Julio César, que debía haber restaurado la República, abrió una herida imposible de cerrar. Los conspiradores, convencidos de que serían celebrados como libertadores, se vieron aislados en palacios vacíos, rodeados por un pueblo en duelo y una ciudad en ebullición. Marco Antonio supo usar el momento con maestría. En el funeral, elevó la túnica ensangrentada ante la multitud, mostró las perforaciones, nombró los puñales. Cada herida, un traidor, cada traidor, un rostro conocido. La multitud, inflamada, transformó el luto en ira. Cuerpos fueron atacados en las calles, casas de senadores incendiadas, estatuas de César adornadas con flores. El pueblo no veía a un dictador muerto, veía a un héroe traicionado. Los conspiradores huyeron. Bruto y Casio al oriente, donde reunirían fuerzas, pero ya era tarde. César se había vuelto más grande muerto que vivo. Ya no era solo un nombre, era un símbolo. Marco Antonio, inteligente y feroz, intentó asumir el control político, pero había otro jugador en el tablero, Octavio. Joven, delgado, silencioso, nadie lo veía como amenaza. Era solo el sobrino nieto de César, heredero por testamento. Tenía solo 19 años cuando llegó a Roma, pero traía en los ojos la determinación de quienes saben esperar y una ventaja que nadie podía ignorar: el nombre. Ahora se llamaba Cayo Julio César Octaviano, y con ese nombre marchó. Al principio, Marco Antonio lo despreció. Intentó controlarlo, subestimó su juventud. Pero Octavio era paciente, conquistaba aliados con promesas, senadores con garantías, soldados con monedas. A cada paso se volvía más fuerte, hasta que quedó claro: la guerra apenas comenzaba. Roma volvería a ser escenario de sangre. La alianza entre Marco Antonio y Octavio se selló por necesidad, no por confianza. Junto con Lépido formaron el segundo triunvirato, y con él comenzó la cacería. Los asesinos de César fueron declarados enemigos del Estado. Listas de proscripciones circularon, viejos aliados de Bruto fueron asesinados, las calles se convirtieron en tribunales sin jueces. Octavio en el oriente, Bruto y Casio reunieron tropas. Sabían que el tiempo corría en su contra. Y sabían también que tras el ejército romano que avanzaba, no marchaban 3 hombres. Marchaba el nombre de César, el nombre que el pueblo no olvidó, el nombre que ahora guiaba lanzas, espadas y juramentos. Las legiones se encontraron en los campos de Filipos. Allí, los ideales de la República enfrentaron el peso del nuevo orden. 2 ejércitos se miraron en silencio, separados por vastas llanuras y por el peso del pasado. De un lado, Bruto y Casio, últimos defensores de la República, hombres que habían cambiado la gloria por el deber. Del otro, Marco Antonio y Octavio, herederos de la revolución que Julio César iniciara, cabalgando con su nombre como estandarte. No era solo una guerra, era un juicio. Bruto observaba el horizonte con ojos gastados, como quien ya ha perdido antes de luchar. Sabía que el pueblo de Roma los había abandonado. Sabía que la palabra libertad ya no entusiasmaba como antes. César, incluso muerto, aún marchaba con sus legiones. El combate fue brutal.
Espadas romanas contra espadas romanas, hermanos contra hermanos. El suelo pronto se tiñó de sangre. La polvareda de la batalla ocultó el sol. Casio, viendo sus líneas ceder, creyó en la derrota y se quitó la vida. Un error. Su ala aún resistía, pero el desespero fue más rápido que la razón. Bruto, al enterarse de la muerte de su amigo, guardó silencio. Al día siguiente, lideró a su ejército con la fuerza de un hombre que no esperaba ganar, pero que se negaba a huir. Luchó con coraje, con honor, con la convicción de que la República, aunque muriera, merecía ser defendida hasta el último aliento. Cuando la derrota se confirmó, Bruto se retiró en silencio. Se sentó bajo un árbol y miró al cielo. «Mejor morir que vivir como esclavo de un nombre», murmuró, y con la ayuda de un sirviente, cayó sobre su espada. La República cayó con él. Marco Antonio, al encontrar su cuerpo, no se burló. Ordenó que fuera enterrado con respeto y murmuró a sus generales: «Entre los que mataron a César, este fue el único que lo hizo por Roma». Pero la paz no duraría. Octavio y Marco Antonio pronto se enfrentarían. La alianza, como todo en Roma, era frágil. Octavio, paciente como siempre, esperó. Dejó que Marco Antonio se perdiera en el oriente, al lado de Cleopatra, ahora reina consorte, amante y aliada. El enfrentamiento final vendría en Actio, sobre el mar, pero eso ya era otra historia, porque allí, en las llanuras de Filipos, una era había terminado. La Roma de senadores, foros abiertos y debates acalorados había sido reemplazada por otra, moldeada en mármol, hierro y silencio. La República había sangrado hasta el fin, y en su lugar surgía el embrión de un imperio. Julio César, aunque ausente, seguía siendo el centro de todo. Su nombre decidía alianzas. Su legado dividía a los hombres. Su sombra, más grande que todos los que lo sucedieron, aún flotaba sobre Roma. Roma estaba viva, pero respiraba diferente. El cuerpo de Julio César había sido consumido por las llamas en el foro, sus cenizas dispersadas con prisa, sus traidores eliminados, pero en vez de apagar su presencia, la muerte lo hizo inmortal. César ya no era un hombre, era una idea, y las ideas no mueren. El Senado aún se reunía. Había leyes, debates, discursos, pero todo parecía pálido, como si los hombres hablaran solo para llenar el silencio dejado por una voz que ya no resonaba entre columnas. Julio César ya no estaba presente, pero todo aún giraba a su alrededor. Octavio lo sabía. Sabía que el verdadero poder no estaba solo en las legiones o en los títulos, sino en la memoria colectiva. Y nadie ocupaba más espacio en la mente de los romanos que César. El pueblo erigía estatuas, encendía velas, contaba historias. Niños jugaban con pequeñas coronas. Viejos recordaban cuando Roma era más que promesas. Marco Antonio, ahora en Egipto, intentaba construir una nueva dinastía con Cleopatra, pero la distancia lo debilitaba. El pueblo romano desconfiaba de la reina extranjera. Decían que había cambiado Roma por Alejandría, la República por perfumes orientales. Octavio usó esto. Hablaba poco, pero con precisión. Se mostraba en público con simplicidad. Juraba lealtad a la República, mientras la transformaba, y poco a poco borraba a las figuras que competían con él. No con sangre, sino con olvido, y en el centro de todo, César. Octavio mandó reconstruir templos, reformar calles, reordenar monedas, pero sobre todo mandó erigir un altar, el templo del divino Julio. Por primera vez, un romano fue declarado Dios oficialmente, no solo un héroe, sino una divinidad pública. Una estrella fugaz vista tras su muerte fue el signo, el presagio, el mito entregado al pueblo como verdad. Así nació el culto a César,
Hombres dejaban ofrendas, mujeres tocaban sus estatuas como si pidieran bendiciones, sacerdotes pronunciaban su nombre en rituales, y Octavio, con humildad calculada, se presentaba no como sucesor, sino como hijo del Dios, Divi Filius, el hijo del divino. No necesitaba coronas, el título bastaba. Octavio dominaba el tiempo con paciencia, sabía que no necesitaba correr. Las ruinas políticas dejadas por la guerra no necesitaban ser barridas, solo reemplazadas. Y la república, vacía de alma, ya no era defendida ni por memoria. Él no impuso un imperio, dejó que Roma lo pidiera. Con el tiempo, los títulos se acumularon. Príncipe del Senado, primero de los ciudadanos, padre de la patria. Pero fue con el nombre con el que selló la eternidad, Augusto. Sí, Octavio se convirtió en el primer emperador de Roma sin decirse rey, sin usar jamás la corona que su padre adoptivo rechazó. Y Julio César, incluso muerto, se volvió el pilar del nuevo régimen. Porque todo lo que Augusto era venía de César, cada decisión política con su sombra, cada moneda acuñada con su bendición. El nombre César ya no era solo un nombre, era un título, y a partir de entonces todos los emperadores serían llamados Césares, aunque no tuvieran su sangre. El hombre se había convertido en palabra, el Hijo del Dios gobernaba Roma, pero el Dios aún la inspiraba. Y el pueblo aceptaba porque recordaba las victorias en la Galia, el Rubicón cruzado, la clemencia con los enemigos, la muerte silenciosa a los pies de Pompeyo. Todo se volvió leyenda viva, contada en teatros, tallada en mármol, enseñada a los niños. César. El nombre ya no pertenecía a la historia, pertenece al destino de Roma. Mientras Augusto consolidaba su paz, conocida como Pax Romana, el mundo seguía nuevas rutas, se abrían nuevas tierras. Pero el rostro de César seguía en las monedas, en las banderas, en los juramentos, y hasta los que lo temían aún lo citaban con respeto. El vacío dejado por su ausencia nunca fue llenado, solo institucionalizado. Roma, que fue una república de hombres, se convirtió en un imperio de símbolos, y el mayor de ellos fue Julio César. Julio César murió hace más de 2000 años, pero su nombre jamás se silenció. Vivió en las páginas de los libros, en las plazas de las ciudades, en los labios de los reyes, en los discursos de los generales, en los sueños de los tiranos, en las esperanzas de los pueblos. Pocos hombres moldearon tanto el destino de la civilización. Ninguno con tanta permanencia, solo un puñado de sílabas, César. Y aún así, la palabra se volvió sinónimo de poder absoluto. En la Roma antigua, su nombre se transformó en título, en sello de autoridad, en eco de mando. César, Augusto, Tiberio César, Nerón César, Domiciano César. El nombre ya no era personal, era institucional, una herencia grabada en piedra, un escudo invisible que flotaba sobre el trono. Pero no se detuvo en Roma. Cuando el Imperio Romano cayó en Occidente, su nombre no cayó con él. La palabra sobrevivió al colapso, cruzó montañas, mares, religiones, se volvió idioma, se volvió símbolo. En Oriente, los emperadores bizantinos siguieron llamándose Caesar. En Germania, el título se heredó como Kaiser. En Rusia, la tercera Roma, los emperadores pasaron a conocerse como Tsar. Siglos e imperios pasarían, pero César seguía siendo el nombre que más se acercaba a los dioses. Había vencido a la muerte, había vencido a la ruina. Su nombre se convirtió en el propio concepto de poder, un arquetipo, un fundamento sobre el que reyes, emperadores y dictadores construyeron sus sueños de gloria. Y aún así, el hombre tras la leyenda sigue fascinando, porque Julio César no fue solo un general, fue un escritor brillante, cuyos relatos de guerra aún resuenan como crónicas vívidas de ambición y estrategia. Fue un orador capaz de doblar multitudes con palabras, un político que veía los laberintos del poder como campos de batalla invisibles.
Fue un reformador de leyes, calendarios, monedas e ideas. Un hombre que vio a una Roma estancada y la rediseñó con disciplina y visión. Un líder que marchaba con sus soldados, que se ensuciaba en el lodo de la Galia, que empuñaba la espada con sus propias manos. César fue amado con fervor y odiado con furia. Fue temido, fue traicionado, fue herido por quienes llamaba aliados, apuñalado por manos conocidas. Murió sin corona, sin trono, sin escudo. Y aún así, sobrevivió a todos los reinos. En el arte, su figura resucita en mármol y pintura. Pintores renacentistas lo inmortalizaron entre columnas y sombras. Escultores lo devolvieron a los pedestales. Cineastas modernos lo transformaron en personaje, símbolo, monstruo y mito. Cada generación busca en César un espejo. El héroe que desafía el orden, el tirano que cree en su propia gloria, el visionario que ve más allá de su tiempo, el hombre que sueña con ser recordado. En la literatura, Shakespeare lo eternizó en tragedia. En política, Napoleón lo estudió con obsesión. Mussolini intentó imitarlo. Churchill lo citaba. En psicología, Freud lo vio como el arquetipo de la autoridad trágica. En filosofía, es el símbolo de la voluntad que rompe barreras, incluso al costo de su propia caída. Y en el pueblo, sigue siendo el hombre que se atrevió a cruzar el Rubicón, símbolo del coraje de no retroceder, porque en el fondo todos tenemos nuestros propios Rubicones, líneas invisibles que separan el antes y el después, umbrales que una vez cruzados lo transforman todo. Decisiones que queman puentes, que dejan el pasado y el retorno atrás. Julio César vive en ese momento, en el instante en que alguien elige el riesgo, en el instante en que se desafía el orden establecido, en el instante en que se acepta que, para conquistar el mundo, primero hay que conquistarse a uno mismo. Y en ese instante, Él respira con nosotros. El mármol puede agrietarse, el bronce puede oxidarse, los imperios pueden caer, las ciudades pueden convertirse en cenizas, los nombres pueden borrarse del tiempo, pero las ideas, cuando están bien armadas, atraviesan siglos, y Julio César fue más que un hombre armado. Fue una idea eterna, un imperio forjado en la voluntad, una sombra que se extiende sobre milenios, un nombre más grande que la propia historia. Porque mientras haya poder, habrá alguien invocando el nombre de César. Mientras haya liderazgo, ambición, traición, gloria y ruina, Él estará allí, escondido entre líneas, en estandartes, en decisiones que lo cambian todo. Si este viaje épico te inspiró, si te gustó esta historia, suscríbete al canal, dale like y deja tu comentario. Este es el canal Imperadores. Hasta la próxima.